Permitimos. Ok. Nosotros tenemos que saber, y vamos a ir desglosando esta idea, pero ya lo dice el rey Salomón, Shlomo Melech, que el creador del mundo utiliza el libre albedrío de la gente para realizar sus planes. Y vamos a ver varios ejemplos de esto. ¿Qué significa? No solamente voy a decir que el libre albedrío, sino que las malas acciones de la gente también, Dios utiliza esa elección que las personas hacen para llevar a cabo su plan. Dice lo siguiente, la Gemara cita, el Talmud dice la siguiente historia, habla en Nedarim 50, que 6 cosas lo hicieron rico a Rabbi Akiva, uno de los grandes sabios dentro del pueblo judío, y una de ellas, digamos, fue a través de una señora romana importante, en el lenguaje es matronita, así le dicen. Una vez, dice, necesitó el pueblo de Israel pedir, o sea, la comunidad estaba necesitando de pedir dinero y Rabbi Akiva pidió prestado de una mujer importante, romana, así este préstamo, así como tenían conocidos. Y ella le dice a él, al Rab, aquel que le dijo al mundo que exista, que él sea tu garante. La mujer, una mujer parece que era muy religiosa, era muy conectada espiritualmente. Entonces, ¿qué pasó? Dice lo siguiente, cuando llegó el momento del pago, del préstamo que Rabbi Akiva le había pedido a esta mujer, él se enfermó, entonces no podía pagar. Esta mujer fue hasta, dice la Torá, se paró al Sfat Hayam, en la orilla del mar, muy bien, y dijo, Yadati shel male sheakbu ones el Rabbi Akiva ya porá bismano. Si no hubiera sido, dice, yo sé que si no fuera que Rabbi Akiva tiene algún problema en este momento, hubiera venido a mi puerta directamente a pagar la deuda, él no se va a atrasar. Pero, como no ha venido, Misheamar veaya olam veayam yeshalmu arwatam. Dice, pero como no pasó esto, aquel que dijo que el mundo exista y creó el mar también, que me pague a mí la deuda, dice la mujer. ¿Qué pasó? Dice el Talmud así. ¿Qué hizo Dios? Hizo que la hija del César, que era una mujer muy, muy mala en este momento, pasaba cerca con una caja con oro y joyas, etc. Y vino un viento fuerte y la empujó e hizo que caiga esto al mar. Be'ruach eviatá lifnei otamatronita benatlatá. Y le llevó la caja esta a la mujer esta romana, la que había prestado, le llegó la caja con todas las joyas, con todas las cosas preciosas, etc. Y la mujer lo levantó, ¿ok? Probablemente ella no sabía que estaba esta mujer, no sabemos si cuánto tiempo, si estaban al lado, no, eso en ese tipo no sabemos. Lo que sí sabemos es que el milagro es que le llegó a la mujer esta. Entonces, cuando Rabbi Akiva se sintió mejor, fue a pagar la deuda y le dice a la mujer esta, no te preocupes, quédate con el dinero, ya me pagaste, ya me pagaron tus garantes, o sea, Dios y sus creaciones así. Umutar natnal a Rabbi Akiva, y el resto quédate tú. Dice acá, tenemos un ejemplo de cómo premió a Kadosh Baruj Hu el tropiezo que le pasó a la hija del César para que pueda alcanzar el objetivo que se necesitaba. Se necesitaba pagar una deuda. ¿Cómo Dios lo hace? Hace que a este le pase algún inconveniente para que pueda hacer esto. Ok, eso es una historia que uno dice, sí, muy bien, pero no te la creo. Ok, ahora vamos a entrar al mundo más judío nuestro, donde nosotros vemos cómo en la historia judía el libre albedrío de las personas es utilizado para que Dios cumpla los planes. Una de las historias más impresionantes que describen esto, cuando digo historias me estoy refiriendo no a tipo fábulas, sino como eventos. Akadosh Baruj Hu Soher dice Obrim, que significa contrata a los transgresores. Así es el concepto, contratar transgresores. ¿Qué significa? Que utiliza las transgresiones de aquellos que las hacen para alcanzar el objetivo que él quiere. Uno de los ejemplos más impresionantes es con Yosef Atzadik. Yosef se volvió, conocemos, el virrey de Egipto. Pero ¿cómo llegó a ser virrey de Egipto? Porque los hermanos de él lo vendieron. ¿Ok? Lo vendieron a los egipcios. Entonces, dice, los hermanos temían cuando
llegaron a Egipto y Yosef se rebela, le dice Ani Yosef, Oda Abihai, o sea, yo soy Yosef, nuestro papá sigue vivo, y con esas palabras fue suficiente para se dieron cuenta de todo lo que había pasado. Les dice Yosef a ellos, Vayomer Aleichem Yosef, al tirau, no teman, ki atajate lo kimani, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Ustedes no tienen que temer en absoluto de lo que toda esta historia que pasó, estamos hablando de 22 años, ¿no? Que estuvo Yosef fuera de su casa. Veaten hashabten alai ra'a elokim hashba letova. Ustedes pensaron mal hacia mí, pensaron que yo les iba a sacar el puesto, que venía a ser el rebelde dentro de la familia, pero Dios lo pensó esto para bien. ¿Para qué dice? Para que yo pueda adelantarme y alimentar al pueblo. O sea, lea hayot amrav, para que pueda alimentar un gran pueblo. Entonces dice, ahora, fíjense una cosa, es interesante esto. Dice, esto lo estoy diciendo de mi rabino Rav Burstein, dice así. Hay muchos caminos con los cuales el creador del mundo puede lea hayot et bnei Israel beyanot rav. Dios podía haber hecho 1000 cosas diferentes para que el pueblo judío pudiera haber tenido comida y no hubiera tenido que pasar por el hambre que iba a pasar en Egipto, los 7 años de hambruna, etc. Pero Dios se encargó de manejar los eventos como una vez, y así, sin embargo, una vez que por el libre albedrío de los hermanos decidieron hacer la transgresión esta de vender a su hermano como esclavo, entonces, y seguramente cuando una persona hace una transgresión hay consecuencia de lo que hizo, pero nunca queda como por separado. Es decir, nosotros solemos pensar así, fíjense esto. Un hijo nuestro, Dios no quiera, pero se llevó el auto sin permiso. Y se llevó el auto sin permiso y lo chocó, lo rayó o lo que sea. Entonces, hizo una transgresión, no te lo pidió perder. O sea, Aitán se llevó tu auto, Aitán, no te lleves el auto del papá, ¿ok? Sí. Bien, entonces, se lleva el auto y sin pedir permiso, y es una transgresión porque yo no te dije que sí, en este caso. Ahora, interesantemente, por el libre albedrío de Eitán, que eligió llevarse el auto, ahora el creador del mundo lo que hace es, Eitán, o sea, va a recibir una charla de sus padres por cómo puede ser que va a recibir una consecuencia de eso. Sin embargo, Dios utiliza esa oportunidad como, por ejemplo, vamos a decir que el auto tenía, no el auto de ellos, otro Eitán y otra familia, no es esta familia. Pero vamos a suponer que el auto tenía un desperfecto mecánico y había que arreglarlo urgentemente, y gracias a esto que pasó, entonces el creador del mundo lo que hace es, yo voy a llevar mi libre albedrío a través de la elección de él. Entonces, ¿qué hace? Entonces, ahora el mecánico cuando ahora dice, mire, pero acá tenía gastado no sé cuánto, avanzaba un par de kilómetros más y se rompían los frenos y había una desgracia. Entonces, Dios utiliza todo ese evento a propósito. No es como que terminó la historia con Eitan y se acabó. No. Utiliza cada cosa. Entonces, fíjense lo que dice acá. Dios podía haber hecho un milagro y ponerles, no sé, así como tiró hizo caer el man durante 40 años en el desierto, que Jacob y toda su familia también recibieran alguna especie de man, alguna especie de algo milagroso para no pasar la hambruna y sobrevivir. Pero no. ¿Qué hizo? Ya una vez que ellos decidieron vender a su hermano para Egipto y ahora va a venir la hambruna, entonces lo que hace Dios es, la salvación del pueblo judío va a venir a través de la transgresión de sus hermanos y llevarlos a todos a Egipto. Entonces dice así, Zeu Shemar Laem Yosef. Eso es lo que está en las palabras de Yosef. Fíjense la grandeza de Yosef, porque dicen, ustedes pensaron para mí, para mal, ustedes pensaron que yo iba a ir en contra de ustedes. Abarakadosh Baruj Hu, Nitzaleta salvó el hambre, salvó, no el Rav, el mal que ustedes hicieron, ¿para qué? Para alcanzar el objetivo, que el objetivo era llevar a todo a Israel a Egipto, ¿okay? Que se forjaran en Egipto para salir después, poder recibir la Torá, etcétera, etcétera, etcétera. Había otras formas que Dios podía haberlo hecho, miles de formas, pero una vez que nosotros decidimos algo, Dios dice, ok, tú decidiste así, voy a utilizar mi plan sobre esto. Es decir, Él utiliza los recursos al máximo. Dios utiliza todas las cosas. No es como, no, rompieron esto, bueno, ahora voy a tener que arreglar y todo este tipo de cosas. No, ya que elegiste esta manera para llegar a una cosa, bueno, voy a utilizar todo a través de este conducto que estás haciendo. Es una cosa impresionante, porque vemos que Dios, ¿cómo hay una palabra que es? Como para utilizar los recursos, pero maximizar los recursos según las decisiones que nosotros tomamos.
Es una cosa realmente impresionante. Acá va a estar en toda la historia judía, vamos a ver este fenómeno. La siguiente cosa que aparece es, y este es un ejemplo muy, muy importante y muy relevante para nosotros. Miren esto. Dice, Dios utiliza las transgresiones de aquellos que transgreden a la Torah, de la Torah, leasagat matarotab abrajot, para alcanzar los objetivos bendichos o bendecidos. Y nosotros encontramos, por ejemplo, en Megilat Ruth, la Megilá de Ruth, y Melimelech Mahlón. Aparece la historia de Ruth a Moabía. Ruth era una mujer no judía que se convirtió al judaísmo. Ahora, interesantemente, dice así. El objetivo del creador del mundo era llevar a Ruth, a esta mujer, que se convirtiera, que era una moabía, una mujer del pueblo de Moab, y que ella se convirtiera al pueblo judío, porque a partir de ella lo que iba a venir era la cadena de lo que nosotros conocemos es el Mashiach, o sea, el futuro redentor, no versiones que no son judías, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Dice, y eso para que entrara dentro de la tribu de Yehudá, que a partir de la tribu de Yehudá viene el Melech Mashiach, el futuro redentor, el Mesías. No estoy hablando de Leo Messi, sino estoy hablando del Mashiach verdadero. Ahora, hay muchos caminos en los cuales Akadosh Baruj Hu puede lograr esto. Y fíjense una cosa, fíjense lo que está pasando. ¿Qué pasó en la historia? ¿Cómo viene Ruth al pueblo judío? Dice, Akadosh Baruj Hu no se mete en las decisiones, en el libre albedrío del ser humano. El ser humano elige lo que quiere. Justamente es el principio central de lo que nosotros tenemos. O sea, si no hay libre albedrío, no hay Torah, no hay mitzvot ni nada, porque yo no pude elegir. ¿Okay? E incluso si alguien me va a decir cómo, pero nosotros vemos en la Torah que Dios le endureció el corazón al faraón. No, Dios le endureció el corazón al faraón porque el faraón ya no tenía otra elección. Es decir, obvio que los iba a dejar salir, pero ¿por qué lo estaba dejando salir? Pues te están destruyendo todo Egipto y no te queda otra. O sea, una vez que te están destruyendo todo Egipto, están bombardeando y todo ese tipo de cosas así, entonces el faraón tiene que decir, bueno, los voy a dejar salir. Buenos días, Rabino. Adelante, bienvenidos. Vengan, que hay desayuno. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Dice lo siguiente. Fíjense lo que hace acá. O sea, con el faraón le endureció el corazón para que el libre albedrío del faraón volviera a estar equilibrado. Porque en este momento ya estaba decidiendo directamente soltarlos. Entonces, dice así. Dios no se involucra en el libre albedrío de las personas. Beine Elimelech, que venía de Beit Lehem, decidió por su propia elección, la Zometer de Israel, decidió abandonar la tierra de Israel en un momento de mucho hambre. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque este Elimelech era una persona era rica, así, y venían todos los pobres con él todo el tiempo, y él no quería, digamos, o sea, no es que no quería darles, pero lo que pasa es que era muy difícil que saliera al encuentro todo el tiempo con él. Behu Machlit dice, Leager de Moab, se fue a vivir afuera de Israel. Los sabios dicen que eso fue una transgresión grande haber abandonado la tierra de Israel en ese momento porque era donde tenía que estar. Dice, su hijo, que se llamaba Mahlón, Beyotobasa de Moab, el hijo estaba en el campo de Moab y decide, por su propio libre albedrío, casarse con una mujer no judía del pueblo de Moab que se llamaba Ruth. Eso está prohibido. Un judío tiene que casarse con una judía, los no judíos entre no judíos, etc. Y solamente una persona puede entrar al pueblo judío, digamos, o a través de la conversión o que nace de una mamá judía. Ahora, él decidió tener un casamiento mixto, en este caso, casarse con una mujer no judía. Ahora, lo que dice acá, Sheabsu het gadol meod, y eso también es una gran transgresión, porque cada uno, digamos, tiene sus familias. Akadosh Baruj Hu dice, Manishet Shneihem, Beoreget Elimelech, Bet Mahalon. Como consecuencia de esto, producto de otras cosas, muere Elimelech y muere también su hijo. Ruth quedó ahora viuda. Mikol Makom dice, Beakabota Averot Shel Elimelech, producto de las elecciones de Elimelech, abandonar la tierra de Israel, y la elección de Mahalón, su hijo, de casarse con Ruth, dice, Makirá Ruth eta ama Yehudí. Ahora Ruth, como entró, digamos, conoció a los judíos, entonces se hizo judía y se abrazó el judaísmo, se decidió convertir ahora bien, kasher, etcétera, y todo lo que corresponde, y se convierte y acompaña
a Naomi, su suegra, y volvieron a la tierra de Israel a Beit Lehem. Cuando llegan a Beit Lehem, dice, cuando Ruth llega hasta Beit Lehem con Naomi, Gomer HaKadosh Baruj Hu et Tochnito, Dios termina su plan maestro. ¿Y cuál es su plan maestro? Dice, estaban pasando mucho hambre, llegan al campo de Boaz, ¿ok? Llegó Benahiv Shel Jamea, que era el Benahiv, su sobrino, ¿no? Su sobrino de Elimelech, y también era tío de Naomi, y entra Ruth a la cadena del reinado de la tribu de Yehudá. O sea, estamos viendo acá, dice, Akadosh Baruj Hu, Dios podía haber hecho el plan de otra manera. ¿Cómo podía haber hecho? Muy simple. Aparecía Ruth, que era del pueblo de Moab. De repente le llegó un video nuestro acá del Juliamne, así sobre judaísmo. Se empezó a interesar, decir, wow, che, me gusta esto del judaísmo, me parece atractivo, me parece interesante, quiero estudiar más, se pone a estudiar un par de años, decide ir a Israel, va a un Beit Din a convertirse, todo, y se transforma en Ruth, que se acaba de convertir al pueblo judío, y ahí conoce después a un hombre judío con los cuales hay química, hay física y hay hatuná, se casan, ok, química, física, ok, y se casan y forman parte después del pueblo judío. Pero no fue así. Fue a través de una transgresión, y Dios utiliza las transgresiones de la gente cuando lo eligen de manera activa. ¿Para qué? Para llevar a cabo su plan. ¿Ok? Ahora, en Ematzinocan encontramos otro ejemplo muy claro de cómo Dios utiliza esto. Dice, Soher es como que alquila las transgresiones de aquellos que transgreden la Torá para lograr su objetivo. ¿Qué significa esto? No significa, bueno, entonces la conclusión no puede ser acá como, bueno, Rabino, está perfecto, Dios tiene un plan maestro, permítame a mí hacer el transgresor, quiero hacer todas las averot posibles, voy a hacer lo que se me ocurra. Total, Dios igual tiene un plan maestro. Es verdad que Dios tiene un plan maestro, pero la persona que hace la transgresión paga por eso. O sea, no es como que, bien, Shkoyach, no. El transgresor tiene consecuencias. Elimelech y su hijo fallecieron acá. O sea, por la transgresión que tuvieron. Uno por abandonar la tierra de Israel cuando no se podía, y otro por haber tomado una elección que no debía haberla tomado así. Pero Dios no deja nunca esto parve en sí, como si nada, sino que lo utiliza acá. Ahora, interesantemente dice en Kohelet lo siguiente: La jotenatan inyan le sofu lichnos latet tov livne elokim. ¿Qué significa? Kadosh Baruj Hu pone en el corazón del transgresor Heshek betava leesof ulichnos onrav. Cuando una persona transgrede, se activa un concepto espiritual en el cual la persona tiene deseo deseo y tabá, como disfrute, así, pasión. Sí, dice, Kedei shekol ahon haze ipol leyadav shel hatzadikim asher hakadosh baruj hu hafetz leashirav. O sea, lo que hace es que una vez que una persona transgrede, por ejemplo, alguien roba o una cosa así, y el tipo está como muy emocionado con lo que está haciendo, Dios hace que este deseo crezca en el transgresor para que al final eso que él lo tomó de manera prohibida llegue de manera permitida a una persona correcta. Es impresionante. El Midrash dice sobre este pasuk, dice, traen muchos ejemplos, por ejemplo de Sanjerib, Melech Ashur. Sanjerib fue el que conquistó Jerusalén. Fue uno de los primeros que destruyó Jerusalén, exilió al pueblo judío, etc. Y mezcló a todas las naciones también. A partir de Sanjerib en adelante, los pueblos originarios ya no existen más. O sea, cuando me vas a decir, digamos, un cananita original no existe más, un moabita original no existe más, ¿ok? Dice, ayer tzar Sanjerib al Jerusalén, cuando Sanjerib vino y ocupó Jerusalén, salió Yatzam Malach Hashem, salió un ángel de Dios, Bearag et kol mahaneu, destrozó todo el campamento de Israel. Bekach kol shilalo shel Sanjerib. ¿Y qué pasó? Sanjerib, todos los bienes que Sanjerib, este rey, había acumulado, pasaron a las manos de Hizkiyahu Amelech, del rey Hizkiyahu. O sea, ¿qué hizo Dios? Destrozó todo su ejército y ahora quedó todo
todo el botín a manos, digamos, de aquel que lo tomara. ¿Y quién lo tomó? El rey Hizkiyahu, el rey de Israel. Con los egipcios y el pueblo de Israel también. Exactamente. Dice, Gamen me crece también en este caso, Arbed Rahim Kadosh Baruj Hu le Ashiret Hizkiyahu. Ahora, Dios podía haber hecho para el rey Hizkiyahu que había una mina de cobre o una mina de oro por algún lado, de repente caía un rayo, partía la montaña y aparecía todo este botín y el rey se volvía millonario. No hizo eso, hizo que venga un transgresor que vino a conquistar Jerusalén, se estaba llevando todo el botín. Dios mata todo el ejército ese, queda todo el botín y ahora que se lo queda el rey, que era un rey justo, Hizkiyahu. Entonces hay que entender que todos los eventos que nosotros vemos, incluso los malos, nosotros estamos en el medio de la película y no sabemos, y esto que estamos viendo lo vemos post-evento. O sea, mirá, tal vez esto fue como Dios lo hizo. Ahora, cuando la situación la estamos sufriendo, no vemos la mano buena de esto y cómo a través de estos Imach Shemam del Hamas, digamos, hay una cosa buena. No lo paré de acá. Bueno, se paró ahí. Bueno, paró. Ok, vamos a seguir, seguimos en esta cámara. Pero lo que tenemos que entender es justamente que lo que está aconteciendo acá es que Dios utiliza el libre albedrío Hasta aquí vamos a parar, estimados. Bye bye.